¿Fue asesinado? ¿Fue suplantado? ¿Murió semanas antes y el Vaticano lo ocultó? Pues el cuerpo del Papa Francisco, con la cara morada, señales extrañas, ha desatado teorías conspirativas en todo el mundo. ¿Pero qué dice realmente la ciencia forense? ¿Qué nos cuenta su muerte, sus heridas y su entierro? Hoy, en Crónicas Óseas, desmontamos mito por mito y te revelo toda la verdad detrás del último suspiro del Papa Francisco. Hola, Futuro Fósil. Rompemos programación habitual para tratar un tema que la verdad me he pensado mucho en si hacer o no. Me parece un tema muy delicado, pero es que os juro que no puedo más con los comentarios en redes sociales ni los vídeos de expertos que no dicen más que tonterías sobre el tema y sobre todo de cómo los medios están especulando y se alimentan de esa sed de viralidad que circunda sobre la muerte del Papa. Bueno, más bien sobre lo que pasa con su cuerpo. Si os metéis en internet vais a encontrar teorías loquísimas. Así que este vídeo no persigue el morbo, solo el dejar claro que no hay que creer todo lo que nos dicen y que siempre vamos a encontrar explicaciones naturales a hechos que nos los pintan como sobrenaturales o llenos de conspiración y sobre todo súper morbosos. Así que vamos a empezar, pero antes, bueno, suscríbete, dale like y haz todas esas cosas que siempre te dicen para apoyar un canal. Muchas gracias, arrancamos. Siempre que hay eventos importantes, y no solo ahora, en lo contemporáneo, sino en la historia, la muerte de un rey, de un papa, pues siempre hay millones de teorías conspirativas que pueblan hoy en día las redes, pero antes los panfletos, y se expanden como la pólvora. Que si el Papa murió semanas antes y que solo anunciaron su muerte para que se adecuase a la Semana Santa. Que si fue reemplazado por un actor. Que si es raro que digan que estaba súper mal y luego bien y que se iba a recuperar y que luego falleciese. A nivel más forense se ha discutido mucho sobre los moratones en su cara, la posición de sus brazos, las manos que se ven raras, que no parecen reales, lo mal que lo han embalsamado, si lo han embalsamado o no, e incluso que lo han asesinado y que eso se puede ver en el supuesto traumatismo que tiene su cara. En fin, vamos a ir desgranando todo esto parte por parte y con la recopilación de comentarios que he ido recogiendo de cuentas que han hablado sobre el tema e incluso preguntas que me habéis hecho por Instagram y TikTok. Pero antes, ¿por qué existen las teorías conspirativas? ¿Y por qué son tan poderosas cuando fallecen personajes tan importantes? Pues porque al final no son más que la necesidad de dar sentido a situaciones complejas y confusas que ponen un poco en jaque el orden de las cosas. Ser conspiranoico no deja de ser una manera de explicar el mundo. Cuando tenemos una teoría, damos sentido a la incertidumbre que nos hace sentir el no saber qué ocurre, esa pérdida de control y, de nuevo, gracias a eso tenemos una cierta y falsa sensación de control, siempre ficticia. Además, nos permite unirnos como grupo. Creamos una comunidad que se identifica con las mismas ideas y sesgos y de ahí compartimos creencias y nos situamos en una posición crítica ante el poder y todo lo que representa, en este caso, la institución de la Iglesia. Para desmontar estas teorías que hemos visto aquí, vamos a necesitar sentarnos a elaborar el caso. Los últimos meses de la vida del Papa pueden desacreditar o dar valor a muchas de estas teorías que vemos en las redes sociales y a muchas de estas cosas que vemos en su cuerpo justo después de fallecer y los días posteriores. ¿Qué pasó con el Papa meses antes de fallecer y cómo esto nos va a ayudar a entender qué pasa cuando ya está expuesto para el último adiós? Pues durante los últimos meses de su vida, el Papa Francisco atravesó un estado de salud delicado y progresivamente debilitante. Infecciones respiratorias, sufrió una infección pulmonar polimicrobiana que afectó gravemente a sus pulmones y que le provocaron varios episodios de insuficiencia respiratoria. Aparte, tuvo hospitalizaciones y es que, lo tuvieron que hasta tratar con ventilación mecánica. También se realizaron broncoscopias para limpiar sus pulmones debido a la acumulación de mucosidades y hubo bastante complicaciones, porque aunque inicialmente mostró signos de recuperación tras ser dado de alta del Hospital Gemelli, su estado volvió a empeorar en parte porque su función respiratoria estaba gravemente comprometida. Además, sufrió al menos que sepamos 2 caídas, una en diciembre del 2024 que le provocó un fuerte hematoma en el rostro y otra en enero de 2025 que le causó una lesión en el brazo. A esto hay que sumarles problemas de movilidad crónicos, si lo vemos usaba silla de ruedas, bastón o andador, y el antecedente de una cirugía de pulmón en su juventud que estoy casi segura de que le tuviesen que quitar una parte de uno de los pulmones.
La causa de muerte, según el comunicado oficial emitido por el Vaticano y confirmado por los médicos de la Santa Sede, sería por un ictus cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico con complicaciones inmediatas. Y es que el ictus provocó un rápido fallo cardiorrespiratorio del cual no se pudo recuperar. De hecho, se dice que él estuvo hasta en coma. Esto quiere decir que el daño cerebral fue tan severo que todo su sistema circulatorio colapsó. Entró en coma y murió alrededor de las 7:35 am. ¿Cómo se determina la muerte? En primer lugar, inmediatamente a su lado se encontraba su médico personal, quien fue el primero en constatar la falta de respuesta vital. Además, aunque en el Vaticano no es obligatorio hacer autopsia a un papa, sí se realiza un examen físico inmediato tras la muerte para descartar signos de violencia externa o causas sospechosas. Esto es a nivel histórico, porque pues, todos sabemos que históricamente ha habido muchísimos problemas y muchísimas teorías en torno a las muertes de muchos papas. En cuanto al certificado de defunción, pues se emite donde se establece que la causa fue exactamente la que os he dicho, accidente cerebrovascular hemorrágico con parada cardiorrespiratoria. Entonces, a tener en cuenta, no se realiza autopsia completa, se sigue la tradición papal porque no se hallan motivos médicos ni jurídicos para sospechar de una causa violenta o no natural. Y claro, aquí muchos podrían decir, ya, pero es que el Vaticano no te va a decir la real causa de muerte cuando hay un homicidio. Bueno, espérame ahí. Ahora nos metemos en lo forense para analizar ciertas cosas. Empecemos por la teoría más fácil de desmontar, que el Papa murió semanas antes y que lo suplantó un actor. Falso. Primero porque un día antes de morir el pobre hombre estaba trabajando y era domingo de Pascua y toda la plaza de San Pedro lo vio. Dio la bendición Urbi et Orbi y claro, pues estaba muy desmejorado. Ahora vamos a ver por qué. Pero definitivamente es él, no hay duda. Para los que aún dudan, incluso dio un paseo en papamóvil al parecer. Es verdad que hubo un arzobispo que en febrero de 2025 dijo que el Papa Francisco ya estaba muerto y que citaba la contradicción en los informes médicos del Vaticano que alternaban mejoría y empeoramiento en un periodo relativamente corto de tiempo. De nuevo, falso. Es normal que en ciertos padecimientos crónicos y sobre todo a estas edades pueda haber recaídas rápidas y luego mejoras sin que eso señale falsedad en la documentación de la enfermedad. Pero si te das cuenta, el Papa en su última aparición muestra lo que en medicina forense se conocería como el facies hipocrática. Un conjunto de características faciales, ojos hundidos, mejillas hundidas, palidez, falta de expresión, que se observan en momentos previos a la muerte. Y de hecho, estos signos son visibles en sus últimas apariciones públicas, lo que nos estaría indicando un deterioro general de su estado clínico. Hay mucha controversia sobre el tema del embalsamamiento. Y el tema aquí es quién lo habla en las redes. Porque en Estados Unidos y en Europa las cosas funcionan de manera un poquito diferentes en términos de cómo conservar un cuerpo tras la muerte y esto ha suscitado muchísimos problemas. Vamos a ver, sí se han utilizado métodos de conservación del cuerpo, pero no con el propósito de que no se descomponga, sino de que aguante lo suficiente para que la gente lo venere durante unos días y que luego ya siga su proceso natural. Por eso hay comentarios que dicen, no, el Papa no fue embalsamado, él pidió que no lo embalsamaran. Y hay otros comentarios que dicen, sí, sí fue embalsamado. Y hay algunos expertos que dicen que sí, y hay otros que no. Habría que ver de dónde vienen estos expertos, Estados Unidos, Europa, porque varían un poquito las cosas. Pero podríamos decir que los métodos sí son parecidos, el embalsamamiento como tal y una conservación más natural se parecen en muchas cosas, pero no son lo mismo en algunos aspectos. Normalmente la idea que tenemos de embalsamamiento y que se está discutiendo mucho involucra la extracción de órganos internos y está hecho para que el cuerpo aguante a la larga, digamos. Lo que le hicieron al Papa sería una conservación más temporal, menos invasiva y con menos productos conservadores, solo con el objetivo de permitir una despedida digna. Ahora, sí es similar porque hay una ruta común para hacerlo. Cuando alguien muere, normalmente en las primeras horas, siempre evitando el rigor mortis, es decir, que te quedes tieso y no se te pueda mover durante un buen rato, se empieza a desinfectar el cuerpo con bactericidas y fungicidas. Luego, como tras morir el cuerpo comienza a deshidratarse rápidamente, se puede hidratar con alcoholes para que recupere un poco la firmeza. Posteriormente se van a canalizar las arterias, sobre todo de la carótida, inyectando una solución que en los casos menos heavies lleva formol y detiene el proceso entre una semana a 10 días aproximadamente. Y sí, en este caso hay que deshacerse de la sangre, hay que desechar la sangre del cuerpo, por eso también se utiliza esta vía de toda la red venosa para inyectar estos líquidos. Y luego se lo maquilla para que esté presentable.
Aquí entonces lo que cambia es la composición de los químicos que se le ponen, más el tema de si vacían o no el cuerpo, o sea, es decir, si le quitan los órganos o no. Así que sí, tiene un proceso de conservación, pero no es el proceso que todo el mundo piensa cuando piensa en una embalsamación. El tema es que un cuerpo que no pasa por un proceso, aunque sea temporal, de conservación, no podría estar expuesto tantos días sin entrar en una descomposición avanzada. Si no, fijaos la temperatura a la que estaba Roma en esos días, entre 11 y 19 grados. Sería muy difícil que ese cuerpo no entrase en descomposición, sería imposible que no entrase en procesos de descomposición sin estar refrigerado además y estando abierto. Porque además quizá os sorprenda saber que los dípteros, es decir, las moscas, que son como los primeros colonizadores de estas primeras etapas de la descomposición, han llegado a iniciar esta colonización de cuerpos de personas que incluso están en agonía, es decir, que aún no han fallecido. Así que si no hay moscas alrededor del Papa, es por algo. Vale, el tema de las manos que se ven raras pueden ser por varias razones, naturales y otras propias de la conservación. Sabemos en primer lugar que el Papa sufrió un ictus y un episodio cardíaco, así que podría haber tenido la mano en forma de garra y de ahí que se vea extraña sobre el cuerpo. Otra explicación podría ser que en el propio proceso de conservación, cuando se inyectan los fluidos, se dispone de un tiempo bastante corto para acomodar el cuerpo como queramos que se quede, porque empieza a ponerse firme, el tejido en general, ¿vale? Y se queda en esa forma en la que está. Si no colocamos las manos en ese momento como queremos, pueden verse raras, pero no habría nada sobrenatural en ello ni conspiranoico en ello. Y es que con el tema de los brazos raros también había algunos comentarios que decían que si esto podría ser rigor mortis. Vamos a ver, el rigor mortis, es decir, el estar rígido, no dura para siempre. Tiene un periodo de duración que va a depender de muchos factores, pero lo podríamos descartar 100% de que esto no es un rigor mortis. También se ha comentado mucho el tema de los dedos y las uñas, que se decía que incluso habían hecho un trabajo horrible y que le habían dejado suciedad. No, podría haber otra explicación a esta coloración. La decoloración que se veía en las uñas del Papa seguramente se debe a que sus uñas y la piel debajo de ellas estaban muy frágiles. Cuando los vasos sanguíneos pequeñitos que tenemos bajo las uñas se rompen, algo que puede pasar con un pequeño golpe o presión, aparecen estas manchas que pueden ser de color marrón o morado. Podría haber otro proceso, la cianosis, y es que estamos diciendo que el Papa no respiraba bien. Cuando no llega mucho oxígeno, podemos ver una coloración tipo morado o azulado en las extremidades, sobre todo en los dedos y las manos, que con el retorno venoso son las que más tardan en recibir esa sangre. Y en cuanto a los brazos en alto, pues esto es la posición que se le ha puesto, seguramente porque se han utilizado algún tipo de espuma para elevar los brazos, sin más. Desmontamos la teoría de que fuese un cuerpo falso o de que hayan hecho un pésimo trabajo. Una de las teorías más locas que han circulado por ahí es que le dieron un golpe en la cara para llevárselo al otro barrio y acabar con sus ideas tan progres. Eso y otras cosas de grupos secretos. Pero de nuevo, hay una explicación científica más plausible. En primer lugar, fíjate que hemos comentado antes que ya había sufrido varias caídas en el pasado. Entonces yo aquí podría decir que tendríamos tres hipótesis y me pongo un poco nerd con esto, pero te lo voy a explicar rápido para que no se te complique. La hipótesis AM, llamamos AMA antes de la muerte, lo que sería un antemortem básicamente. Es decir, cualquier traumatismo que ocurre periodos antes, meses antes, años antes, días antes de la muerte, pero que no estaría circunscrita a esa causa. Por ejemplo, que se hubiese caído y tuviese ahí el golpe. La podríamos descartar porque hay algunas personas que dicen que no la tenía la última vez que se le vio o que no la tenía cuando salió el domingo. Aunque, si somos lógicos, pues él se pudo caer entre ese periodo del domingo, cuando ya nadie lo está viendo, al lunes que fallece. Segunda hipótesis, perimortem. Este tema del perimortem es un poco complejo. Os lo voy a resumir mucho, pero si tenéis dudas o algo me lo podéis poner en los comentarios. Pero normalmente llamamos perimortem a esos traumas que pueden suceder cerca del momento de la muerte. Este es el problema, cerca del momento. Es un poco complejo porque, claro, ¿qué es cerca? ¿Es un segundo antes o un segundo después de fallecer? Hay mucha discusión al respecto, pero vamos a llamarlo perimortem, circundante al momento de la muerte. Y es que se podría sugerir que la mancha visible en su rostro podría ser una consecuencia directa del derrame cerebral que sufrió el Papa, del ictus,
que sufrió el Papa. ¿Por qué? Porque se trataría de un hematoma muy grande provocado por el colapso de los vasos sanguíneos tras el evento isquémico. Y esto no solo lo puedo pensar yo, y es que lo dicen también bastantes expertos forenses. El informe médico oficial, de hecho, nos está hablando precisamente del accidente cerebrovascular seguido de un coma y de un paro cardiocirculatorio, que es un cuadro clínico muy compatible con la aparición de hematomas faciales, especialmente en pacientes en estado crítico. Podríamos pensar además que el Papa estaba recibiendo anticoagulantes por sus problemas de salud, así que cualquier golpe mínimo podría llegar también a generar hematomas grandes y bastante evidentes. Y luego tendríamos la hipótesis post-mortem, es decir, la que sucede después de la muerte. Y podrían haber pasado un par de cosas. Primero, la equimosis post-mortem, bastante común durante el traslado, los cambios de vestimenta o la preparación del cuerpo para esa conservación temporal o para mover el cuerpo de un lugar a otro, podrían haberse formado equimosis, que son manchas similares a hematomas. Y muchas veces no necesitas presionar muy fuerte el cuerpo para que esto ocurra. La sangre ya no está circulando, la sangre está empezando, digamos, a estancarse, por lo tanto no es tan difícil que esto pueda ocurrir. Y de nuevo podríamos tener el tema de la cianosis, porque si hay un fallo cardíaco y un fallo respiratorio, como se sabe que ocurrió, la falta de oxigenación va a causar o puede causar una coloración azulada o morada en la piel. Otro de los comentarios que me dejasteis en Instagram, si la mancha que veíamos en la cara y esas connotaciones azuladas podrían ser del livor mortis. El livor mortis es otra parte de esta triada mortis que lo que hace es que básicamente como la sangre ya no está fluyendo, se empieza a estancar, normalmente va a seguir la gravedad y se va a ir a las zonas que están más bajas del cuerpo. Es verdad que hay livor mortis que cambian un poquito de coloración dependiendo de la causa de muerte, pero en este caso tendríamos que haber tenido al Papa en una posición durante horas en la que esa parte que vemos con coloración estuviese en la zona descendente para que la sangre se posicionase ahí, y por lo que sabemos o por lo que nos han contado, pues esto no fue así, o sea, el Papa muere en su cama, por lo tanto no tendría mucho sentido el tema del livor mortis. Yo me decantaría más por las otras posibilidades. Entonces descartamos todas las teorías conspirativas en torno a la muerte del Papa, no a la muerte, sino en torno a cómo se ve el cuerpo post-mortem, y desde luego decimos que no hay nada que no se pueda explicar desde las ciencias forenses. Ahora, te voy a dar un bonus track, y es que sabes que el Papa no quiso enterrarse como tal, según la tradición, en 3 ataúdes, sino en 2. Un ataúd de zinc sellado y otro de madera que lo va a recubrir o que lo recubre. Déjame decirte que normalmente en los ataúdes de zinc sellado los cuerpos entran en un proceso de conservación. Ya hemos visto en otros vídeos estos procesos de conservación como la momificación y la saponificación en los vídeos, bueno, en el vídeo que te voy a dejar por aquí, sobre todo de los cuerpos incorruptos. Pero en los ataúdes de zinc o plomo se da otro proceso de conservación que es bastante raro de ver: la corificación. Esto es un proceso natural de conservación del cuerpo que ocurre en condiciones de ausencia de oxígeno, como en ataúdes herméticamente cerrados de plomo o zinc. Y este proceso detiene la putrefacción y los tejidos se transforman en un estado similar al cuero, mucho más flexible y blando que la momificación. Ya no me voy a poner a comentar hipótesis sobre si los Simpson o Nostradamus predijeron la muerte, que no, ni el ascenso del Papa Negro, eso se lo dejo a otros canales que seguro saben más que yo de esto, pero dime qué te parece estas hipótesis que te he puesto, dime si las conocías o si habías pensado en ellas o si te habías tragado alguna de estas teorías de la conspiración. Y ahora sí, la programación habitual volverá la siguiente semana y veremos a la sirena de Fiji. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.